Nos vamos ahora para Oriente Medio. Nos atiende el doctor Moshe Ashkenazi. Moshe Ashkenazi es el director del Hospital Infantil Sheva Medical Center. La primera pregunta, Ana, es ¿cómo están los rehenes liberados por Hamas y que han sido atendidos en el hospital? ¿Cuántos son y cuál es su estado? Good morning, Dr. Ashkenazi. Thank you very much for your time today. And let us begin by asking you, good morning to you, what's the current status of the hostages that have been liberated by Hamas? What condition are they in, and how many have you guys received at the hospital? Okay, so first of all, good morning to all of you. In total, Sheba Medical Center got 29 hostages out of the 81 Israeli hostages that were released. All the 29 hostages, they are not anymore in the special compound. Most of them, they're at home or other facilities of the military or the government. And a few of them, they need another medical intervention. So they're hospitalized in our hospital in the different wards. Pues nos dice que en total en su hospital han recibido 29 rehenes liberados por parte de Hamas. Son 81 rehenes en Hamas. Muchos de ellos están recibiendo intervenciones médicas por lo que siguen en el hospital, y pues hay otros rehenes que están también en, digamos, facilidades militares o también del gobierno. La situación que vivimos en este momento, y bueno, la situación que viven ustedes es una sin precedentes. A mí me gustaría preguntarle, ¿cómo se prepararon ustedes para recibir a estos liberados? What it's been lived at this time is something that, nobody was prepared for, or nobody was expecting it. How did you guys prepare to receive these hostages? So this is a very good question, because when we started to prepare ourselves a month ago, we realized that nobody in the world has experience with the kidnapped children that were 7 weeks in captivity. So we made a committee of experts, psychiatrists, psychologists, social work, and we wrote our guidelines how to treat those patients. For example, give them space, give them time, do not rush, give them the control of the time. We wrote the guidelines, and then we made training. We have a simulation center here in the hospital. And after simulating it and learning from the simulation, we could say that we are prepared. And after this week, the last week that we got all the hostages, I must say that it helped us a lot and we were prepared. Pues dice que es una muy buena pregunta, porque ellos se dieron cuenta hace un mes que esto era inédito en el mundo, que nunca se había experimentado una situación igual en la cual se vieran niños secuestrados y estuvieran en cautiverio por más de 7 semanas. Entonces, lo primero fue crear un comité que incluía psicólogos, psiquiatras, trabajadores sociales, y elaboraron una guía de cómo tratar a estas personas que iban a ser liberadas por Hamas. Pues lo primero fue darles espacio a estos rehenes liberados, darles tiempo, no apresurarse, que ellos tuvieran el control de su tiempo. Elaboraron esta guía de entrenamiento e hicieron también, o tienen ahí, un centro de simulación. Entonces, luego de hacer esta simulación, pues ya estaban preparados para poder atender a estas personas, y nos dice que después de estas semanas en las que han estado liberados estos rehenes, se han dado cuenta que fue muy clave ese entrenamiento y ese centro de simulación. Déjame ir un paso atrás. ¿Qué tipo de secuelas presentaban los liberados? What type of, what's in terms of the status of the people that have been liberated? What have you guys been noticing? Is it more like a psychological injuries they have had? What have you guys been noticing in most of them? So before they came, we thought that we realized that most of the problems would be psychological. When they arrived, they were very happy, of course, to see their families, and they were quite euphoric to see them. And I must say that usually they arrived around 4 a.m. in the morning. So it's very difficult to estimate a person at this hour. But after the night and during the following days, we could see that many of them, they didn't eat well.
But most of the problems are psychological. They started to tell us the stories from the captivity, and slowly we heard all the stories. Pues antes de llegar, ellos estimaban que estos secuestrados iban a tener en su mayoría problemas psicológicos. Obviamente, una vez llegaron al hospital, estaban muy felices de ver a sus familias, había mucha euforia inicial. Llegaron la mayoría a las 4 a.m. de la madrugada. Es difícil, digamos, evaluar a una persona en esta hora o en este horario. Entonces después en la noche y a medida de que pasaban los días pudieron ya revisar a estas personas con mayor cuidado. Muchos de ellos pues no comieron bien, como ha trascendido en testimonios de los secuestrados, pero la mayoría de los problemas son psicológicos que pudieron evaluar con las historias que contaron en el cautiverio. El personal médico ha dicho que esto no es algo que le enseñan a usted en la Facultad de Medicina a lidiar. A mí me gustaría preguntarle qué es lo que más le sorprendió al recibir a estos secuestrados. You know, some of the health personnel in the hospital have said that what you guys have to deal with is not something they prepare you for in the School of Medicine. What has been the thing that has surprised you the most of dealing with this whole scenario? So you are perfectly right. Nobody prepared us. And I think no one in the world can imagine to treat such scenarios and such people. It was very exciting. I must say nobody could hold the tears. No, none of us, from the physicians, nurses, all the eyes became wet. Although we prepared ourselves, for one thing we were not prepared is to see how strong the human spirit is. It was amazing to see these people, how strong they are. And I must say that especially the old women, we got a group of old women, all of them above 75, and they were amazing. Mentally extremely strong. They survived captivity in very bad conditions, and they could tell us, and it was amazing, and we told them that they are our inspiration. Pues dice que es cierto que ninguno de los doctores estaba preparado para esto. Nadie se imagina en el mundo tratar o lidiar una situación como esta. Fue muy emocionante para los doctores. Nos cuenta que nadie pudo aguantar las lágrimas, ni doctores, ni enfermeras, ni ninguno del hospital que estaba allí pudo aguantar o contener las lágrimas. Así que lo que más les sorprendió, diría él, fue la fortaleza del espíritu humano, lo fuerte que son estas personas. Ellos recibieron muchas mujeres mayores, por encima de los 75 años, y eran tan fuertes mentalmente que esto los sorprendió muchísimo. A pesar de las malas condiciones en las que estaban y el cautiverio que tuvieron que aguantar por esas semanas, pues simplemente le pudieron decir a ellas que eran inspiración, porque estaban muy fuertes mentalmente a pesar de las condiciones en las que estaban en cautiverio. Grace, yo recuerdo cuando estuve en Israel que en algunos de los hospitales en Israel habían palestinos que trabajan como doctores y demás miembros del mundo de la salud. Y yo quiero preguntarle que si en su hospital trabajan palestinos y si es así, si ha habido algún tipo de tensión entre estos rehenes que están llegando y estos palestinos que puedan trabajar ahí. Doctor, I recall a few years back I went to a hospital in Israel and Palestinians work there as doctors and other health employees. And I wonder if at your hospital you guys have Palestinians that work there and if there's been any type of tension between the hostages that are coming in and these Palestinians that work in the hospital. Yeah, so my hospital treats a lot of Palestinians. Around 30 to 40% of the patients in my hospital are either from the West Bank or from Gaza. Of course, all of them Palestinians, all this 30 to 40%. I must say that we treat them, and we still treat them, and it brought some tension, yes, because of the big losses in Israel. Some relatives of our staff were murdered or were killed by Hamas terrorists, and it's very difficult for those staff members to treat Palestinian families, but I must say that all of them did it. Mm-hmm. But do you guys have Palestinian employees in the hospital, people that work for the hospital that are Palestinians? Palestinian employees, we have quite a few, not more than 10.
Pues dice que empleados palestinos no tienen más de 10, tienen muy pocos empleados palestinos. Lo que sí nos cuenta es que en el hospital tratan a muchas personas palestinas. Nos dice que alrededor del 30 o 40% de los pacientes que hay en su hospital son de Cisjordania o de Gaza, por supuesto que todos ellos palestinos, y por supuesto que hay tensión dentro de sus empleados porque muchos de sus empleados fueron afectados por los ataques de Hamás el 7 de octubre. Tienen familiares que se han visto afectados y que fueron atacados, así que por supuesto que existe esa tensión, pero a pesar de esto, todos los miembros de su equipo tratan a esos palestinos que llegan al hospital, todos lo hacen sin ningún reparo.